están? Ya de regreso un poquito aquí. Saludos a todos los que paso a paso se vayan integrando. Y pues vamos a continuar con nuestro tema. ¿Qué dice esto? ¿Qué es? Es que aparecen aquí que no sé qué sean. Ok. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro tema que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué preguntar en nuestro paciente con pediátrico, ¿no? ¿Qué cosas son importantes tomar en cuenta dentro de esta valoración dietética que para mí, en mi caso, yo considero que es uno de los puntos más importantes que realmente como nutriólogos podemos realmente llegar a... ¿Qué pasó aquí? Ya me sacó. Aquí está. Oh, cielos. Llegar realmente a poder como exprimir esa información, porque creo yo que dentro de la parte que de pronto el médico quizás no vea en su amplitud como el nutriólogo, es la parte de los hábitos de alimentación, horarios, combinaciones, preparaciones, que en eso pues básicamente ustedes son los expertos, en cómo combinar de forma adecuada cada uno de los alimentos y ofrecerlos con la mejor calidad en cuanto a color, sabor, textura y esa parte nutricional, ¿no? Que incluya de todos esos grupos de alimentos con la finalidad de garantizar que este crecimiento sea pues el más favorable, más que nada. Entonces, ahí siento que es la diferencia que va a haber con respecto a la parte médica, porque ustedes sí lo van a poder, sí lo integran de forma más completa. De ahí, pues obviamente la parte de los menús que ustedes hacen a partir de esas características que notan en los niños, de verdad que mis respetos para cada uno de ustedes, porque realmente pues se nota pues esa información, ese conocimiento que tienen al respecto. Ya la vez pasada hablamos en la parte del lactante que era importante preguntar sobre los horarios de alimentación, cómo preparaba la mamá la formulita, cuántas latas ocupaba a la semana para ir darnos cuenta si lo hacía de forma correcta, cómo era la técnica de alimentación al seno materno, si realmente le permitía tener esa ganancia de peso esperada, que es como nosotros podemos valorar esa parte. ¿Qué más importante? Y pues obviamente posteriormente nos fuimos a la parte de alimentación complementaria. Aquí con detalle preguntar qué tipo de alimentos incluye, cómo los combina, cómo los ofrece, en qué textura, si realmente da primero la leche materna o primero da los alimentos sólidos. Todo esto es información que es importante que la consideremos porque nos va a dar un panorama muy importante en este paciente para saber realmente cuál es la situación de sus hábitos de alimentación actualmente que afectan de manera significativa su estado de nutrición y la recuperación tanto nutricional de su estado de nutrición como también parte de su patología. Ya hemos visto que algunas enfermedades se ocasionan por malos hábitos de alimentación, que si no se realizan estos hábitos de manera adecuada, pues va a llevar al desarrollo de estas enfermedades, ¿sale? Entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, vámonos ahora a la parte del lactante, ¿qué vamos a tomar a consideración? Ya en el pequeñín es importante que conozcamos qué tipo de alimentos, pero a detalle. Hay veces que la mamá de pronto no nos va, si tú no le preguntas, la mamá no te va a dar las respuestas que andas buscando, porque de pronto a mí me llegaba a pasar que, no sé, ¿qué desayuna el niño? Ah, pues leche con galletas, ok. ¿Y qué más? No, pues nada más. Así de pronto me comentaban mis alumnos, bueno, ¿y que nada más leche con galletas? Ah, es que, pues eso me dijo. ¿Y tú le preguntaste si nada más era eso? Ah, no, es que se me olvidó. Ahí es importante que las primeras veces se nos va a pasar, eso es normal, a todos nos pasa, que se nos escapa mucha información, pero es paso a paso ir recapitulando e ir obteniendo esa información que nos va a ser importante para poder realmente poder realizar un mejor apoyo nutricional para nuestro paciente, ¿sale? Entonces, ahí a detalle, ¿qué es importante? Tanto que preguntes qué tipo de alimento, en qué cantidad, cómo lo combina, cómo lo hace, en qué horario. Vamos a poner un ejemplo, así te lo voy a poner tan detallado, ¿no?
Vamos a pensar, oiga señora, dígame, ¿cuántas veces yo les digo, yo les pregunto así, oiga, ¿cuántas veces come al día desde que se despierta hasta que se duerme? Ujú. Porque hay niños que al momento que se despiertan ya les empiezan a ofrecer algún alimento, no necesariamente es el desayuno, sino que antes les dan algo antes de empezar a dar el desayuno, ¿no? Hay quien de pronto dice, no, pues es que le doy un vasito de leche, ¿ok? Y ya después se va a dormir y de ratito, no sé, eso es a las 8 de la mañana. A las 10 empezamos el almuerzo, ok, ¿y en el almuerzo qué le da? Ah, pues le doy un huevito y le doy una, no sé, una fruta, ok. Eso es lo único que le da, sí, a las 10, ok. Después de las 10, ¿qué le da? Ah, pues entonces a media mañana de pronto le ofrezco un plátano, ah, ok. En la comida, ¿qué está dando? Ah, pues le di sopa con tortilla, ok. Si tan solo analizáramos estos dos tiempos de alimentación que yo te estoy mencionando, aquí ya puedo yo darme cuenta que en la mañana está dando la leche, pero digamos, no está tan mal esa leche. Pero el siguiente tiempo de alimentación solamente me está dando el huevito con una fruta, ¿no? Mencioné algo así. Aquí me están faltando grupos de alimentos. Desde ahí, entonces tú te vas dando ya una idea. Sí, están pendientes para iniciar la alimentación complementaria. Pues en este caso más bien sería la leche materna, ¿no? Tiene su leche materna o en este caso la fórmula, su sucedáneo de leche materna que le corresponde, ahí podría ser, o sea, realmente como tal la leche entera no te la sugiero tanto porque realmente la cantidad de proteínas y la carga osmolar que tiene es muy elevada, la carga renal de solutos, no carga osmolar, la carga renal de solutos quiere decir que tiene más cantidad de solutos que el niño no es capaz de concentrado y diluir. Los yogures sí, me parece que entran como a partir de los 8 meses, ajá, en pequeñas pues cantidades básicamente porque también cuida mucho la parte de la proteína que no se nos vaya a ir tanto al otro extremo, más que nada, y más quizás por ejemplo en un paciente que tengamos con obesidad, cuidar qué tipo de yogur también, de preferencia que sea natural, no de los que van con sabores o incluso los que van con cereales, esos yo a veces los uso para pacientes con desnutrición. Ahí sí meto ese tipo de yogures que van con cereales integrados. Uf, ahí sí, busque esos y esos son los que le va a dar. Vas a tener que individualizar para qué tipo de paciente hay que dar ese tipo de alimento, ¿sí? Va más en ese sentido, ¿sí? Entonces yo les mencionaba de ese desayuno o el almuerzo que decía la mamá, es que le doy huevito y una tortilla, pero si se dan cuenta, si solamente doy huevo y tortilla, bueno, sí, huevo y tortilla, me están faltando los demás grupos de alimentos. ¿De qué mariposa? este, más los demás grupos de alimentos, como es el caso de las verduras y el caso en este que nos falta, tenemos productos de origen animal, cereales y la fruta. La fruta, aunque realmente la da media mañana, eso está muy bien, o sea, realmente no nos descompensa tanto en ese sentido, pero la verdura sí, me faltaría quizás alguna verdura ahí. Yo en ese momento le comento a la mamá que no necesariamente tiene que dar todo el equivalente de verdura porque no se lo va a terminar. Aquí lo importante es a lo mejor nada más dar un arbolito de brócoli, unas rodajitas de jitomate o dar un poco de, ¿qué te gusta? Jitomate, de zanahoria rallada o jícama rallada que la ofrezcas para que realmente más que nada aquí es como formar el hábito de que el niño se acostumbre a ingerir ese tipo de alimentos en ese tiempo de alimentación con la finalidad que de forma paulatina él vaya acostumbrándose a que este tipo de alimentos son los más adecuados para mejorar, pues ahora sí que mejorar y continuar con su nutrición y crecimiento adecuado, va más en ese sentido. Entonces, en esa parte es importante. Aquí incluso hay que preguntar, oiga, ¿se termina un huevo o es la mitad? En ocasiones dicen, no, es que nada más se comió 3 o 4 cucharaditas. Ya ahí te va a dar una idea que de pronto, por ejemplo, cuando yo hago un plan de alimentación para un niño de 1 año, generalmente pongo un alimento de cada grupo con la finalidad, más allá de que se termine la cantidad de todos los equivalentes por tiempo de alimentación, es que generalmente enseñemos a este niño a que coma de forma adecuada. ¿Qué quiere decir comer de forma adecuada? Que incluya de todos los grupos en cada tiempo de comida. A eso me refiero. Por eso es importante que los incluyamos en cada comida y enseñarle a la mamá cómo hacerlo.
¿sí? Porque de pronto nada más explicamos el plan, pero no le damos un ejemplo de algún menú. Ya por aquí pueden ver algunos videos que ya hemos estado mencionando para que revisen cómo enseñarle a esta mami para que comprenda la forma de cómo combinar los alimentos, ¿sale? Ahora, si nos vamos después a la parte de la comida que me dice que solamente fue sopa y tortilla, de igual forma, solamente estoy incluyendo dos grupos de alimentos, que son más bien un grupo de alimentos que es cereales. Ahí me faltan los productos de origen animal y me falta la parte de verduras y fruta. ¿Qué tendríamos que decirle a la mamá? ¿Sabe qué, señora? Es importante que en la misma sopa pueda agregarle a lo mejor un poco de frijoles o queso, huevo, pollo, lo que tenga, con la finalidad de que en esa comida estemos incluyendo de todos los grupos. Y aquí más que nada va a depender mucho de la edad o de la situación nutricional que tenga el niño, porque por ejemplo, si tenemos un niño un niño normal, por ejemplo, yo me enfoco más en cuanto a la calidad de los alimentos, que sí en cada tiempo de alimentación está incluyendo de todos. Pero si está desnutrido, ahí sí tengo que cuantificar qué cantidad está ofreciendo de cada uno en cada tiempo de alimentación. Porque hay veces la mamá me dice, es que le di sopa, pero nada más se comió 2 cucharaditas y nada más quiso la sopa. Si la mamá nada más le da la pura sopa, no van a estar faltando los demás grupos. Y recuerda que los cereales son deficientes en lisina, me parece, un aminoácido, que por más sopa que le estés dando no le va a ayudar a formar síntesis de nuevos tejidos de proteínas para formar esos tejidos. Entonces sí es importante que lo estemos incluyendo y combinarlo con alguna leguminosa o incluso ya incluir un producto de origen animal o también con un lácteo, me parece que también ahí combina. Por ejemplo, puede ser la parte de cereal con el queso o el cereal con las leguminosas y ya hacemos una muy buena combinación. Hola Mon, ¿cómo estás? Muy bien, saludos. Y ahí estamos combinando. Aquí es importante entonces enfocarnos en calidad de alimentación que incluya de todos los grupos. Y desde ahí ya la mamá, más bien tú ya te vas dando cuenta si realmente la mamá está haciendo pues una alimentación adecuada para este pequeño donde va a incluir de todos. ¿Sí? También cuáles son esos alimentos líquidos que acostumbra. Me acuerdo por ahí hace un tiempo tuvimos una niñita de 2 años donde la mamá cerca le daba 1 litro de jugo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Profe, ¿desde qué edad puedo dar los lácteos? Pues me parece que el yogur ya entra a los 8 meses y puedes incluir pues ya como yogur, puede ser algo de queso como tipo ranchero, del que están por unitas, lo puedes incluir. Y pues ya a partir del año ya puede ser la parte de pues leche entera como tal. Aunque aquí ya la leche entera estamos hablando de unos 120 mililitros, 5 onzas por la mañana y 5 onzas por la tarde, porque realmente pues también hay que cuidar la cantidad de proteínas que tiene una leche entera, que va a ser muchísimo. Y también si tenemos un niño que pues de pronto tiende más a obesidad, la cantidad de proteínas se nos puede elevar. Por ahí revisen, están unos consensos de alimentación complementaria, o sea, me parece que el último es de 2018, algo así, o hay otro más actualizado. Están muy buenos esos dos para estarlos repasando, y más porque te da un indicio de qué cantidad debe de estar comiendo el niño por cada tiempo de alimentación. Ya te va a dar una guía. Así es. Y aquí la parte de los lácteos, para mí es importante la parte del calcio, porque realmente en una alimentación habitual no lo alcanzamos. Ah, mira, ahí tiene el coco, ahí dice Yamón 2023. Ah, ya está, ni me acuerdo. Aquí tenía uno, ahorita o sea, no me la aprendo de memoria, chicos, no me aprendo. Déjame tener una por aquí, déjame ver. Incluso puedes meterte en internet y buscar. Este es Consenso de Alimentación Complementaria no me acuerdo si desde la SPIGAN, algo así, de la Sociedad Latinoamericana de Gastronutrición Pediátrica, algo así. Ellos tienen ese. Consenso, ¿sabes? Consenso, alimentación. Ah, es 2024, mira, hay uno 2024. Consenso de alimentación complementaria. Así tal cual tú puedes entrar y ya está. Ah, justo ese es el que mencionas, Mon, Coco 2023. Consenso de alimentación complementaria de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Ese.
Ese está muy bueno. Y hay otros que lo anteceden, que obviamente también complementan, y están muy prácticos para poderlo leer y complementar la información ahí. Entonces, ahí denle una revisadita y pues ya, ahí lo checan. Ok, aquí decíamos también la parte de los líquidos. De pronto, no abusar tanto de las bebidas azucaradas. Es importante que lo consideremos porque pues sí, las mamitas de pronto son muchas las cosas que van a conllevar a este tipo de alimentación, pero va a depender mucho en qué entorno se está desarrollando el bebé. Por ejemplo, en este caso del niño les comentaba, de 2 años, la mamá trabajaba en una tienda comercial y ahí es donde pues se llevaba a su hija porque no había con quién dejarla, y ahí mismo era donde pues la niña, dame galletita, dame juguito, y era lo que ella le ofrecía. Entonces también hay que, híjole, pues platicar con los papás de qué forma pueden organizar los horarios de alimentación, cómo nos podemos organizar. Realmente tanto las cosas que no son tan buenas las podemos lograr, pero también las buenas las podemos lograr. Depende en qué posición nos encontremos para poder realizarlas. Porque de pronto me encuentro en los pacientes que dicen, no, es que no tengo tiempo de organizar mis comidas, pues no me alcanza en la semana, o sea, puro quejar, quejar, quejar. Está bien, ok, obsérvalo, porque nos quejamos todo el tiempo, y no solamente los pacientes, también nosotros. Pero realmente, ¿qué hacemos con la queja? Con la queja no vamos a hacer nada. Enfocarme entonces, ¿qué puedo hacer diferente de lo que hago hasta ahora para que realmente yo tenga el resultado que estoy buscando? ¿Sí? Y en este caso, por ahí de pronto me encuentro algunas conocidas o pacientes que comparten ya sus comidas, y hay una chica por ahí que le dije, wow, qué padre que estás organizando tus comidas durante toda la semana. Y ella trabaja prácticamente todo el día, y subió en un videíto por ahí cómo ella organizaba todas las comidas para ella, para su hijo y para su papá, porque estaba haciéndose cargo de su papá. Y aquí dice, este es para tal, este es para mí, este es para tal. Y todas están, realmente lo que me gustó es que están balanceadas, están incluyendo de todos los grupos de alimentos. Y le dije, wow, de que se puede, se puede. Que queramos o no queramos hacerlo, pues ya va a depender de cada uno de nosotros. Pero realmente podemos organizar la alimentación de forma correcta, si realmente queremos hacerlo. Si no, hay que realmente indagar por qué no lo queremos hacer, porque también ahí hay información, ¿sale? Entonces, en estas mamás realmente poderlas guiar para que saber qué es lo que les está, pues ahora sí, cuál es su forma de pensar para realmente hacer o no las cosas que hasta el momento pues podrían beneficiar a sus hijos. Ahí en este caso hay que preguntar. Y en los líquidos también aquí es muy importante el agua, porque de pronto no toman agua. Muchos de los pacientes no llegan a tomar agua como tal. Por ahí hace poco me encontraba en una plática y me decía una pequeñita, es que no me gusta el agua, doctora. y pues obviamente a mí realmente ya me encanta. Al inicio hubo un tiempo, recuerdo que también no me gustaba, y ahora es como que algo muy habitual, ya para mí es como un hábito de estar tomando agua incluso natural, o incluso de pronto le pongo le exprimo el jugo de unos limones y sabe deliciosa, realmente me gusta. Pero hay pacientes que de pronto no les gusta, no están familiarizados, y realmente verlas, explicarles que este líquido es necesario para nuestro organismo. Hace que las evacuaciones, aparte de hidratarnos, hace que las evacuaciones sean mucho más suaves. Entonces no se nos va a estreñir este paciente, ¿sí? Y también por ahí, me acuerdo una vez una paciente que me decía la mamá, ¿no? La chiquita más o menos de 2 años, y me llegaba a la consulta y me decía, doctora, doctora, es que mi hija no le gusta el agua. Dije, no le gusta agua, no le gusta, no, no toma agua. Dije, no puede ser, como una niña no le gusta tomar agua si nuestro cuerpo es agua y requiere agua. Dije, bueno, ok, digo, ok, muy bien, permítame aquí tantito. Y ya me salí, fui a comprar una botellita de agua chiquita, regresé al consultorio y se la di a la niña y se la tomó. Yo dije, ¿cómo que me decía usted que no le gustaba el agua? Es que con usted sí. No, realmente no se lo ofrecen. Muchos de los hábitos que aprenden los niños son de acuerdo a lo que ven en los papás. Si papá y mamá no toman agua, ellos no van a tomar agua.
Si mamá y papá no hacen ejercicio, ellos no van a hacer ejercicio. O sea, aquí como que de pronto se nos olvida que queremos que los niños hagan lo que nosotros no hacemos. Ellos aprenden a través del ejemplo, a través de las acciones que hacen los papás. Todo el tiempo los están observando y a partir de qué hace mamá y papá yo voy a hacer eso. No hay forma de que yo haga cosas diferentes que no he visto en casa, ¿sí? Los hijos son un reflejo de lo que hacen en casa, no hay más. Nosotros somos igual que nuestros papás, tampoco no hay otra cosa, porque a partir de cómo los vimos a ellos desenvolverse, vivir la vida, nosotros también aprendimos a hacerlo. Así lo vimos todo el tiempo, convivimos con ellos todo el día, todos los años de nuestra vida hasta que pues, realmente fuimos adultos. Entonces aprendimos a vivir la vida a través de cómo los veíamos a ellos desenvolverse. Y así es como lo hacemos nosotros. Quizás hasta de forma inconsciente, no lo hemos hecho consciente, pero si tú te empiezas a observar te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú haces las haces igual que tus papás, mamá igual mamá o papá, ¿sí? Así también los niños, ellos también van a hacer lo mismo, ¿sale? Y generalmente de aquí hasta pues ahora sí que los papás son el ejemplo hasta los 12 años más o menos, yo te puedo decir. Les digo a las mamás, ellos todo el tiempo te están observando, los niños te observan qué haces, qué no haces, cómo lo haces, y ellos también lo van a hacer. Después de los 12 años ya viene la etapa de la adolescencia, ya hay una separación, ya no van a ser los papás como tal esa directriz, ahora van a ser más los amigos. Quiero quedar bien con los amigos, quiero que los amigos me acepten, entonces voy a hacer muchas cosas en relación con los amigos, ¿sí? Pero en estos primeros años de la vida los papás sí son pues esa autoridad o esa quien va a dar esa educación a los hijos para cómo comportarnos. Así. Uh-huh. ¿Quién lo alimenta y dónde? Aquí sí va a haber mucha información porque realmente ahora con la tendencia de la mamá que se va a trabajar, los abuelos son los que se están haciendo cargo. Pero el abuelo va a consentir, el abuelo no es como para disciplinar, para dirigir, porque para eso son los papás. Realmente muchos de los abuelos dicen, no, pues lo que ellos no, dicen mucho ellos, ¿no? Por ahí llego a escuchar. Lo que yo no hice con mis hijos, ya lo que no me gustó que yo hice con mis hijos, con mis nietos no lo voy a hacer. Ay, son bien lindos. Pero realmente están para eso, para consentir, porque dicen, no, pues ya es incluso hasta pasan más tiempo ahora con los nietos que con los hijos. Los hijos de pronto por las actividades que tenían no convivieron tanto con ellos y ahora con los nietos lo hacen más y están más al pendiente. Y obviamente también las mamás se apoyan de esta parte de los abuelos para hacerse cargo de los pequeños, pero también tomar en cuenta pues que muchas de las veces los abuelos vamos a tener que integrarlos a poder capacitarlos de qué forma poder ofrecer este tipo de alimentos y no necesariamente muchas golosinas que de pronto les llegan a ofrecer mucho a los niños y llega a pasar, no, pues ya dale esto, pobrecito. Y algo que también yo me encuentro muy frecuente es que los niños que están enfermos como que de pronto no los consienten demasiado, ¿sí? Es que, no sé, los pacientes oncológicos, los pacientes, pues con todas las enfermedades de pronto crónicas que ya por el hecho que le decimos a la mamá es que su hijo tiene esta enfermedad, tiende mucho a sobreprotegerlo y a consentirlo. Ah, es que si no quiso esto, le voy a dar esto. Si quiere esta golosina, yo se la doy. Por una parte de ese sentimiento de culpa y para compensar, pues, que el niño se sienta bien, ¿no? Pero el niño no sabe qué es lo mejor para él. Él solamente va a aceptar lo que mamá les dé. Él no juzga si esto es bueno o esto es malo. Los adultos sí sabemos. Un ejemplo claro que también me tocó verlo en, no sé, en una tiendita así comercial, ajá. Llega la mamá y el niño que te gusta que como de 2 o 3 años, ¿no? Llega la mamá, entra a la tienda. En la tienda hay muchos productos de galletitas, chicle, chocolates, dulces, todo lo que haya, ¿sí? Todo con azúcar. Ajá. Y a mí algo que me llamó la atención es que en ese momento la mamá le dice al niño, oye, Pedrito, ¿quieres unas galletas? Fíjate nada más. O sea, el niño entra a una tienda, nunca ha conocido todas esas galletas, esos dulces, esos chocolates. Pues nada más los ve y les llama la atención los colores. Pero él no los ha probado, no sabe a qué sabe cada uno de ellos. La mamá sí sabe.
La mamá sí sabe a qué sabe cada uno de esos alimentos. Y algo que pasó ahí es que la mamá dijo, ¿quieres unas galletas? Y en realidad la mamá era quien quería las galletas y obviamente, pues si yo las quiero, pues también le voy a dar una a mi hijo, ¿no? Y pues ahí empieza esa formación de hábitos inconscientemente, porque la mamá sin darse cuenta pues ya también le está enseñando al niño que pues esas son galletas y que también son deliciosas y que también se las pueden comprar. No está mal, simplemente es observarlo. Y aquí desde allí empieza la educación nutricional, la educación alimentaria. ¿De qué forma yo quiero que mis hijos se alimenten de forma correcta? Ese es un caso y también me ha tocado el otro donde hay niños y hay familias que de pronto dicen, este tipo de alimentos no los vamos a ingerir, no son los adecuados, no los necesitamos y hay, de pronto me ha tocado un solo niño en todo este tiempo que así me dijo, doctora, yo no tomo refresco, yo no tomo jugo, solamente agua. Dije, wow, así, sé que el agua me es buena para mi salud, es lo que yo únicamente tomo y ya, con eso me dije, wow, uno solo de todos estos casi que te gusta 15, 20 años que llevo practicando la nutrición, uno solo me ha tocado. Pero bueno, es parte de irnos, ir promoviendo esta información de que realmente vean que el agua es es un líquido que requiere nuestro cuerpo para mantenerse hidratado de forma correcta. ¿Quién lo alimenta? ¿Dónde también dónde lo va a alimentar? Porque realmente no es lo mismo que coma a lo mejor en la fondita o coma en casa o de pronto come de un trayecto a otro. Ok, van a ser muchas las posibilidades, pero ¿de qué forma puedo yo, de acuerdo a todo eso, adaptar una alimentación que pueda incluir de todos esos grupos de alimentos? Yo recuerdo que un tiempo, y ahorita ya no he estado, me he descansado, trabajaba todo un día, o sea, me iba desde la mañana, llegaba hasta la noche. Entonces yo lo que hacía era cargarme una lonchera, dos loncheras, una era para la colación de la mañana, desayunaba la colación de la mañana y me llevaba otra para la comida y era como que de pronto eso ya me ayudaba con refrigerantes para que se mantuviera durante todas esas horas que iba a estar yo fuera de casa e ingerir los alimentos en unas buenas condiciones sin riesgo de que se fueran a contaminar. Y me funcionó realmente y realmente la consistencia de los alimentos era muy fresca, realmente se mantenían por los congelantes que yo tenía. Dije, mira, qué bien, qué rico se mantiene. Entonces, realmente se pueden hacer las cosas, solamente hay que buscar de qué forma lo podemos lograr, ¿sale? Y podernos documentar. Uh-huh. También qué tipo de suplementos se está indicando. Aquí hay que tener mucho cuidado que los suplementos solamente van a ser, bueno, va a depender mucho. Suplemento, por ejemplo, hablo de un suplemento y complemento. Suplemento es de vitaminas. Por ejemplo, tenemos en pacientes con sondas de alimentación tipo gastrostomía donde la alimentación es muy monótona. Ahí sí vamos a requerir suplementos de vitaminas para dar esa cantidad de vitaminas que el niño requiere. Otro, por ejemplo, donde sí también los incluimos mucho es en los pacientes con fenilcetonuria, porque el tipo de alimentación que ellos tienen realmente es una alimentación vegana donde no incluyen todas las vitaminas que requieren para obviamente mantener un crecimiento adecuado, ya que su alimentación es limitada en cuanto a productos de origen animal y la parte de lácteos. Entonces sí los incluimos ahí. Otro que de pronto llega a tener por la situación patológica, por ejemplo, las enfermedades hepáticas, los requerimientos de vitaminas se duplican, en especial las vitaminas liposolubles, ya que no se van a absorber de forma adecuada por esta situación de una disminución en la síntesis de sales biliares para poder emulsificar esas grasas que son parte de esas vitaminas liposolubles y poderse asimilar. Entonces ahí también los requerimos. Otro, por ejemplo, puede ser un paciente con fibrosis quística que también tiende a tener esa misma situación de problemas de mala absorción de las grasas, en este caso vitaminas también liposolubles, ahí también lo vamos a requerir. Y también importante cuáles son algunos de los medicamentos. Dice Mon, en niños que tienen desnutrición leve se indican suplementos como Ensure. Fíjate, en desnutrición leve yo no los indico, porque realmente una desnutrición leve generalmente es quizás la mamá no está incluyendo de todos los grupos. A mí me ha tocado que de pronto cuando veo esas circunstancias ya pregunto, hago un buen recordatorio de 24 horas y ahí me enfoco más en la calidad de los alimentos y digo, bueno, mira, como te decía ese ratito,
de que nada más incluye, no sé, puro cereal y producto de origen animal, pero me están faltando las verduras y todos los demás grupos. Ahí en lo que yo me enfoco es en enseñarle a la mamá que incluya de todos los grupos en una desnutrición leve, que sí realmente en cada desayuno, comida y cena lo hagan. Otra práctica muy común es que en la cena es nada más leche con cereal. Una leche con cereal a mí no me gusta porque no es un alimento completo. Que sí es mejor, a lo mejor doy un vasito de leche, doy un taquito de frijoles, un taco dorado de frijoles, bueno, dependiendo de la edad, una tostada de frijoles con lechuga y tomate, hasta un poquito de crema. Es más completo que una leche con cereal, porque recuerda que nuestro cuerpo requiere de todos esos nutrimentos para mantenerse en adecuado, pues en adecuadas condiciones, que si no se lo estamos otorgando no va a haber un crecimiento adecuado. Y el tipo Ensure Fortini ya lo doy como por ejemplo quizás en una desnutrición moderada o en una desnutrición severa. Ahora hay que tener mucho hay suplementos o complementos, ahí de pronto me hago bolas con ese término. Ajá. Pero ese tipo de fórmulas poliméricas hay que tener mucho cuidado porque de pronto me ha tocado, no en todos los casos, que la mamá da prioridad a ese tipo de alimentos y si te das cuenta, la densidad energética es 1 kilocaloría por mililitro. Si tengo un volumen de 300 mililitros, más o menos tendría yo 300 kilocalorías. 300 kilocalorías que yo me tomé con el líquido y voy a dejar a un lado los alimentos sólidos. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque ese niño, al menos que tenga una desnutrición o algún problema donde no pueda ingerir el 100% de sus alimentos por la vía oral, ahí sí hay que indicarlo, aunque incluso estuviese normal. Por ejemplo, vamos a pensar que tengo un paciente que está en un estado nutricional normal y tiene una quemadura, no sé, se quemó, le cayeron el agua de los frijoles, no sé, que de pronto pasa y se quemó la cabecita y lo vendaron todo y nada más quedó con una abertura en la boca, ahí sí voy a dar ese licuado porque no puede masticar todos los alimentos y voy a requerir ese suplemento, ese complemento para cubrir esa cantidad de kilocalorías. Y en medida que ella pueda masticar, yo voy a dar los alimentos para que los mastique. Porque entonces se le va a olvidar masticar. Aquí va en ese sentido que después ya se les hace como perezoso empezar a masticar bien los alimentos. Ahí hay que tener mucho cuidado. No en todos es así como que darlos a libre demanda, así que tómalos. No, creo que los tienes que individualizar muchísimo. Y me ha tocado esa situación que de pronto llegamos a abusar de ellos y los niños dicen, no, pues es que ahora prefirió el licuado, ya no quiere los sólidos. Y ahí cómo se estima la ganancia de recuperación de peso estimada. Ah, muy bien. Mira, yo realmente te sugiero para que tú sepas cuál es la cantidad de peso que tú esperas ganar que esperas en ese paciente. Ve a tus percentilas, ¿no? A tus percentilas y ahí te das cuenta, pero las que vienen numéricas, porque las que son gráficas no te van a funcionar, las que son numéricas, y ahí vamos a pensar si el niño tiene 2 años, ¿no? Y tú lo citas en 3 mesas, ¿no? A los 2 años debe de pesar, vamos a pensar, 12 kilos. Y a los 12 años, 3 meses, 12 kilos 300. Entonces ahí tú haces la diferencia y te dice que en estos 3 meses debe de ganar por lo menos 300 gramos. Si por lo menos ganó sus 300, que yo esperaría que ganara un poquito más, dice, bueno, ganó lo esperado para la edad, yo te diría que tu plan de alimentación es el adecuado, porque realmente por lo menos estás teniendo la ganancia adecuada para esa edad, ¿sí? Si fue mayor, pues todavía mucho mejor, lo estás haciendo bien, ¿sí? Porque quiere decir que a este niño le estás permitiendo tener esa recuperación nutricional adecuada, ¿sí? Entonces le está yendo súper bien. Ajá. Pero en el caso contrario, si no tuvo esa ganancia de peso, pues quiere decir que algo en ese plan de alimentación no está funcionando porque no está teniendo esa ganancia de peso que tú estás esperando por lo menos para la edad. Y ahí tendrías que replantear y observar qué es lo que está haciendo la mamá, cómo lo está haciendo, cómo lo está combinando, si realmente está preparándolo como tú le indicaste, las combinaciones, y ahí tendrías que preguntar a detalle cómo, dónde está, qué está pasando. Ya veíamos con las fórmulas que de pronto las mamás las diluyen. Aquí de pronto en los sólidos ya no me incluyen de todos los grupos. O primero se comen, les dicen las mamás, dice la mamá, lo llenan de sopa. Lo llenan de pura sopa, pero sopa es puro cereal. No me ayuda, puro cereal no me ayuda. Tengo que darle con leguminosa o con algún lácteo o con alguna carne para que haya síntesis de proteína.
Si todo el tiempo la mamá está haciendo lo mismo, no va a funcionar. O por ejemplo el niño con obesidad que de pronto, ay sí, pero le di la galletita. Yo los niños con obesidad, ay sí, prefiero que coman comida, o sea, le digo a la mamá, sírvale las porciones que ya vimos que le corresponden. Si se queda con hambre, tiene un poquito más de apetito, ofrézcale más, pero igual combinado, no nada más pura sopa, porque de pronto nada más le da sopa, pero no le pone las verduras. Póngale también las verduras, póngale todo lo demás, para que quede satisfecho con lo que está comiendo. Porque si él se queda con hambre, va a ir y se va a comprar las galletitas, y en las galletitas se va a comer las tortillas que usted le está negando aquí. Entonces prefiero que coma ya completo, que quede saciado, para que no haya esa necesidad de estar picoteando entre las comidas. Yo ya estoy satisfecha con lo que estoy comiendo, ya no necesito estar picoteando. Ahí es lo importante. Pero para cada uno de ellos igual vamos a tener que individualizarlo. Y va a haber algunos medicamentos que van a influenciar en el estado de nutrición. Gracias. Gracias a ti, Mon, por preguntar. Así es. Por ejemplo, algunos los antirretrovirales que se utilizan en pacientes con VIH-Sida, muchos de ellos causan este síndrome metabólico, ¿eh? Así es que si cuando tenemos este paciente, tú desde ahí ya te tienes que anticipar en que vas a tener que restringir o mejorar cierto tipo de alimentos y evitar los alimentos que tengan exceso de azúcares y de grasas saturadas, porque son pacientes que pueden llegar a desarrollar resistencia a la insulina, hiperglucemias, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias. Eso ya es como el antecedente, que tú desde ahí ya lo vas a empezar a enfocar ese plan de alimentación de acuerdo a esas características, por ponerte un ejemplo. Otros, por ejemplo, algunos los corticosteroides, los esteroides que se toman en algunas patologías, ahí también. Dice Ash, disculpe, pero en caso de que a un niño no le gusten las verduras, ¿cómo puedo introducirlas en su dieta? ¿De qué edad te gustaría platicar? Porque es muy variada la pregunta. Te puedo decir desde un lactante, sí, en los primeros 6 meses, ¿no? Que dice la mamá, es que no le gustan las verduras. ¿Y cuántas veces se las dio? Nada más una vez. Ay, no, recuerde que por la edad, ahí el niño tiene que empezar a familiarizarse con el sabor, color y textura de las verduras. Tiene que empezar a conocerlas, su cerebro tienen que empezar a relacionar esos sabores para aceptarlas y paso a paso incrementar la cantidad. Pero si la mamá solamente se las ofreció una vez y ya no las volvió a ofrecer, ahí tiene mucho que ver, ¿sí? De pronto, si la familia no come las verduras, los niños no van a comer las verduras, no se van a familiarizar con las verduras. ¿Cómo preparan las verduras? Por ejemplo, las mamás de pronto me llegan, están a dieta y así como que solamente verduras cocidas. No, las verduras pueden ser también crudas y crudas también son deliciosas. Por ejemplo, a mí me encanta la jícama. Ven que tengo otros por ahí, otros canales donde subo de pronto mis lunch. Y a mí la jícama me como casi todos los días, me encanta. Jícama, pepino, tienes brócoli, tienes, ¿qué más? Jitomate, tienes chayote, ¿sí? Y más allá de qué está pasando, por qué no les gustan, ya tendríamos que indagar qué información. Muchas de las veces asociamos ciertos alimentos con algunas situaciones emocionales en nuestra vida, ¿sí? Ya, por ejemplo, un adolescente, ¿por qué no le gusta la verdura? Por ejemplo, a mí, yo recuerdo las calabacitas, ya después, ya en la adultez me di cuenta que las calabacitas no me gustaban tanto, porque a mí de niña me obligaban a comerme las calabazas, así, o te comes las calabazas o no vas a comer nada. Así como que, pues me las comía a fuerzas. O sea, a mí no me gustan las calabazas. Me gustan, por ejemplo, si me las das con un poco de unas costillitas de cerdo, ahí sí me las como, ¿no? Pero si me las das solas así, no me gustan. Me puedo comer las demás verduras, pero no me gustan esas, ¿no? Y aquí también enfocarnos en las que ya aceptó, o sea, no necesariamente sin, por ejemplo, a mí las espinacas tampoco me gustan porque me distienden, no me gustan. Ya las he comido algunas veces y las 2 veces se me ha inflamado muchísimo el abdomen, que dije, no, estas no me las voy a comer. Puedo comer pepino, brócoli, pues, todo lo demás, ahí sí me gusta. Dice, y también pasa que, como usted mencionó, muchos papás no comen verduras y ellos son el ejemplo
también tienes que ver, tienes que conocer qué está pasando alrededor de esto, por qué realmente no las está comiendo. Y incluso las verduras las ponemos con algún guisado, por ejemplo, con alguna sopa, con alguna pasta, y ahí las podemos meter. En una sopa crema, por ejemplo, con verduras, deliciosa. Una sopa crema de brócoli, de poblano, de elote, delicioso. Sí. También va a tener mucho que ver dónde las estás, cómo las están ofreciendo. Esta parte, por ejemplo, de jícama con chilito y limón, a mí me encanta. O sea, yo podría comer mucha jícama. Me gusta la jícama. Pepino me encanta. Sí. Brócoli lo como mucho de pronto con alguna pasta. Me gusta mucho un brócoli. La ensalada de lechuga, pues ya es así. Normalmente no hay mucho problema. Y de pronto en los menús, yo te sugiero que busques también muchos menús donde encuentres variedad de cómo combinar las verduras. A mí eso es lo que me gusta también cuando voy a comer fuera de casa o algún tipo buffet o en algún restaurante o cosas así que me invitan. Yo me enfoco, digo, a ver, ¿cómo están comiendo las verduras? ¿Cómo las combinaron? Porque digo, wow, a mí no se me hubiera ocurrido comerlas así, ¿no? Y es lo que también me gusta. Por ejemplo, otro que me gusta son los nopales. Los nopales las hago con diferentes salsas y a mí me encantan los nopales, ¿sí? Pero va a haber, yo creo que aquí la parte es ampliar nuestra visión de qué forma podemos combinar las verduras. Y hay veces las mamás se quedan con la idea que nada más tienen que ser cocidas. Incluso la cocción de las verduras también tiene que ver. Si tienen, para que te queden una consistencia crujiente, deben no recocerse tanto. Ya sea que las cosas al vapor o ya hay recipientes por ahí, me he encontrado que unas vaporeras, no sé cómo se llaman, que cocen las verduras y las dejan bien, bien bonitas. Yo de pronto primero pongo a hervir el agua, ya que esté hirviendo el agua, sumerjo las verduras y más o menos les cuento entre 8 a máximo 10 minutos, digamos lo que es chayote, zanahoria, calabacita, brócoli también. Y le apago, les quito el agua caliente y ya las puedo dejar enfriar. Lo ideal sería pasarlas ponerles hielo para que se enfríen rápidamente y no se sigan cociendo. Y esa consistencia es tan dulce, tan deliciosa, que dices tú, uff, de verdad no se compara nada con eso. Quedan crujientes, dulces, con un buen sabor. A mí me gusta, a mí me gustan así. Entonces, así las preparo. Va a depender mucho cómo la estamos ofreciendo. Y también darle las opciones a las mamás para que aprendan a cómo hacerlas. Uh-huh. Hay muchísimas preparaciones, por ejemplo, las verduras con yogur. Pon una zanahoria rallada, por ahí una vez lo compartió alguien, una zanahoria rallada con yogur natural y le pones nuez, delicia, delicia. Y es zanahoria, dices tú, con yogur. Sí. Incluso si le pones unos trocitos de, ¿cómo se llama? De manzana, manzana picada, como un tipo de ensalada navideña, pero le pones zanahoria y le pones, no. Hay muchas opciones y busca recetas para que también le des opciones a la mamá. Y a mí de pronto al inicio me costaba mucho comer las verduras y buscaba recetas, forma de prepararlas y las empecé a incluir y ahora digo que las como todos los días, puedo decir. Uh-huh. Son deliciosas. Entonces también es importante los medicamentos, ¿sale? Para que lo chequen y hay que ver cuáles son los que está tomando y cuál va a ser la interferencia con respecto a la nutrición que tiene el niño. Uh-huh. De igual forma, la calidad de la higiene de los alimentos. Hay que lavarse bien las manitas, desinfectar y lavar y desinfectar adecuadamente los alimentos. Por ahí de pronto nos tocó un niño que llegó con una obstrucción intestinal por ascaris, por lombrices. Pues, wow, ¿qué pasó? La mamá, en lugar de lavarle las manos con agua y jabón, lo que hacía es limpiarle las manos con las toallitas húmedas, estas de para limpiar a los bebés, me parece, pero no tenía agua y jabón, entonces no lo hacía. Y ahí mira nada más lo que ocasionó. Dije, wow, qué impresionante. O sea, como cositas así, pues aprende uno y dices tú, wow, ¿no? Cosas que de pronto parecen básicas, pero no lo son, ¿sí? Hay que lavar y desinfectar bien cada uno de esos alimentos, pues corremos el riesgo de que algunas de las bacterias pues están ahí, pues atraviesen, ¿no? Y nos vaya a enfermar, ¿sale?
Qué importante también número de comidas al día. Hay algo que me preguntan mucho por acá. ¿Cuántas veces tiene que comer el niño? Generalmente yo te puedo decir que de preferencia que puede ser 3 comidas al día y 2 colaciones. Y el horario va entre 4 a máximo 5 horas entre cada comida. Si se amplía este horario de alimentación, ahí es donde vamos a incluir una colación completa, ¿sí? Porque realmente ya se está prolongando un horario con otro, pero realmente si no se pasa más allá de 4 horas, a máximo 5, 3 comidas al día y las 2 colaciones. Las 2 colaciones va a depender mucho de la situación nutricional del paciente. Por ejemplo, si tenemos un niño normal, pues podría dar alguna porción de fruta con verdura y quizás algo de cereal. Pero si es un niño con alguna desnutrición, no le voy a dar verduras, bueno, le daría verduras, pero a lo mejor se las daría a lo mejor capeadas, o le pongo unas, a mí se me antojó hace poco un chayote, por ejemplo, cocido, y le pones crema y le pones queso tipo ranchero, y haces unas galletitas o unas tostadas con eso. Eso es mucha energía. Ahí es donde tienes que ver de qué forma puedes aumentar la densidad energética de los alimentos para cubrir la cantidad de kilocalorías que requiere el niño. Fíjate, hace poco me comí en estos días y dije, ay, esto es buena idea para pacientes con desnutrición. Un arroz con leche y le puse, ay, ¿cómo se llama? Estas semillas, pues sí, digamos, ¿cómo se llama esto? Ay, esto se me olvidó el nombre. Le puse nueces, almendras, le puse unos trocitos de arándano y cacahuate. Yo dije, wow, esto es una bomba, pero estaba tan rico. Y es una bomba, por ejemplo, una bomba de energía para un paciente con desnutrición. Ahí me conviene. Pero quizás para un paciente con obesidad no me va a convenir eso. Entonces ahí lo que yo tengo para un paciente con obesidad es aumentar las porciones de verduras, que sea mucho volumen, poca cantidad de kilocalorías. Y en el paciente con desnutrición voy a hacer lo contrario. Mucha cantidad de kilocalorías, pero poco volumen. También el pan de caja con crema de cacahuate. También fruta, por ejemplo. Yo antes no comía tanto la crema de cacahuate, hasta últimamente las he estado ingiriendo y me parece un alimento muy bueno. Por ejemplo, esa crema de cacahuate con fruta sabe deliciosa. Por ahí una vez me lo dieron a comer y dije, ¡ay, qué rico sabe! Es la parte de hacer esa combinación que ustedes saben, justamente de que utilizar las cualidades que tiene ese alimento, pero de qué forma van a beneficiar a ese alimento. La de almendras con mermelada también. Oh, pues sí. Oye, eso es mucha energía. Así metiste grasa y metiste azúcar. Me parece bien. En un pan tostado. Órale, eso sí una bomba. Pero en algunos pacientes te va a funcionar. Tienes que ver en cuáles va a funcionar ese tipo de situaciones si que las requieres para cubrir la cantidad de kilocalorías que necesita el niño. Ahí sí. No son malos. La parte es en qué situaciones lo vas a tú a recomendar. Porque de pronto me ha tocado que en el paciente dice, en el hospital a pequeños que tenían desnutrición les dábamos esas colaciones. Exacto, eso me parece muy bien, ¿sí? Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay veces que me tocan niños con desnutrición y de comer verduras. Yo a los niños desnutridos les digo a la mamá, dele verduras pero tipo confeti. O las verduras que sean con un poco de aceite, no sé, digamos una ensalada, pero póngale aceite de oliva, o póngalas a capear, o póngalas empanizadas, y así me doy más cantidad de kilocalorías. O las mismas verduras como confeti con alguna sopa, una sopa de pasta o un espagueti, ahí las meto, pero no que cubran mucho el volumen de la comida, ¿sí? Y en el lado contrario de obesidad, ahí sí, le voy a decir, ¿sabe qué? Póngale muchas verduras. Ponga una ensalada grande y ponga pequeñas, o sea, su carne, la porción de producto de origen animal y el cereal, para que también le dé esa saciedad. Pero las verduras no las cuente de las que él quiere. Si se quiere comer, pues no sé, 1 o 2 tazas de jícama y de pepino, que se coma las tazas de jícama y pepino. Eso no hay mucha situación ahí. ¿Sí? Pero ahí es donde tienes que individualizar cada uno de los casos. También importante en las colaciones, ya habíamos referido dónde y con quién come, que ya habíamos hablado también en el caso ya de niños más grandes. Si ya realmente, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención y creo que es algo que
que va a tener mucho, porque en los niños en la guardería comen bien de todo. Y realmente para mí los menús buenos los tienen las guarderías, ya con todos estos lineamientos que la mayoría de ellas tiene, o ya hay nutriólogos a cargo de en esas instituciones, me parece que yo de pronto veo los menús de algunas guarderías y digo, wow, qué padres están incluyendo de todos los grupos de alimentos. Son buenos. Y aquí en la parte es que son estos niños que ya van a estos centros y aprenden a comer de forma adecuada. Y lo que llama la atención es que estos niños con los demás niños que están haciendo lo mismo comen mejor que cuando están en casa, ¿no? Yo dije, oh, mira qué interesante, todo es reflejo de que lo que están viendo en su entorno. Si todos los demás comen igual que ellos, también ellos van a comer. Pero si realmente en casa no me están dando las verduras, pues no me las voy a comer porque no las conozco. Pero acá si me las dan, acá sí me las voy a comer. Y se las comen. Yo digo, wow, qué interesante. Obsérvenlos. Por ahí quien vaya o que tenga la oportunidad de trabajar con guardería, muchos de ellos utilizan los menús son muy buenos. Uh-huh. Y muchas de las cosas de los niños que hacen lo hacen por imitación. Entonces también, si los demás adultos lo hacen, ellos también lo van a empezar a hacer. Uh-huh. Y obviamente también hay esta parte de desayunos ya escolares también, que también me parece que también incluyen de todos los grupos, ahí no tengo tanto problema. Yo creo que la situación es en los papás, porque realmente los niños se comen lo que los papás les dan. Ellos no tienen así como que el dinero para decir, ah, no, este alimento tiene más azúcar, tiene más grasa, no me lo voy a comer. No, si papá y mamá me dan refresco, yo me lo voy a tomar porque ellos me lo están dando, ¿sí? No tengo opción de decir, no, yo quiero ir a bueno, tienen la opción de tomar agua, ¿verdad? Pero si todos los demás están tomando refresco, pues yo también voy a tomar refresco. Uh-huh. Ahí es ese punto porque de pronto le llegan a los niños con obesidad y le digo a la mamá, bueno, pero ¿y quién compra el refresco? Ah, pues es que mi esposo, los fines de semana. Y los niños o sea, nos educaron para obedecer. O sea, va a ser más fácil decir más si me gusta y es dulce, pues si mamá y papá me dan refresco, yo me lo voy a tomar. No es así como decir, ay, no lo quiero porque tiene mucho azúcar. Pues no, todos los demás lo están tomando. Yo creo que pues está bien, ¿no? Y mi mamá me lo está dando, pues yo me lo voy a tomar. Uh-huh. Entonces ahí va mucho esa parte de lo que ellos van a estar reflejando, lo que van a estar haciendo de acuerdo a lo que ven en casa. Ahí lo van a ver. Y pues realmente con esta parte de, ¿qué más aquí importante? Los horarios, las comidas, con quién come, cómo combinan los alimentos, importante. Y yo creo que pues ahora sí que apoyar realmente a los papás de qué forma poder organizar estos tiempos de alimentación. Dice, ¿desde qué edad podría empezar a dar sal y azúcar? Pues realmente ya cuando empiezan a una alimentación, azúcar, fíjate como tal, nunca, nunca. Bueno, no es como tal que lo requiera, ¿eh? O sea, azúcar podemos vivir sin azúcar y no lo requerimos como tal, porque obviamente también tenemos ese tipo de azúcar a través de las frutas, entonces no es como necesario a través de cereales. Digamos, en la parte de azúcar, pues a partir del año como tal, pero no es algo que requiera decir, ah, le tengo que dar el azúcar. De forma ocasional, que puede tomar alguna bebida con azúcar, ¿sale? Pero en realidad no es algo que necesita. Lo que se recomienda es por lo menos solamente el 10% de la cantidad total de hidratos de carbono que sean de azúcar. Pero no es algo que podemos vivir una vida sin comer azúcar y no nos va a pasar nada, porque esos azúcares ya los tenemos de otros alimentos como tal. La sal sí, pues a partir del año, cuando ya sea una alimentación ya integrada a la alimentación familiar, a lo que todos los demás comen. Dice, niños con desnutrición se indican suplementos como multivitamínicos o hierro. Solamente los niños con desnutrición entre moderada y severa, ahí sí. Y el hierro pues vas a tener que individualizar mucho siempre y cuando no esté en un proceso séptico, porque recuerda que el hierro es un sustrato para las bacterias, entonces tienes que primero dar la parte de antibióticos y posteriormente poderlo indicar, siempre y cuando pues ya haya
una anemia por ahí indicada y que requiere ese hierro, no como tal es que se lo tengamos que dar así de forma automática. Ahí tienes que individualizarlo muchísimo. ¿Sale? Muy bien, déjame ver qué más nos falta, en qué nos quedamos. Mira, en niños muchísimos, ¿verdad? Bueno, en niños ya como tal, en niños más grandes, pues sí, saber qué tipo de restricciones alimentarias y más en niños, por ejemplo, con alguna alergia alimentaria, cuáles son esos alimentos que están restringidos. Aquí hay que tener mucha, pues así, de tacto en ese sentido, porque me llega a pasar que la mamá dice, es que mi hijo tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Oiga, y le da galletas, no sé, comerciales. Sí, esas sí se las come. Entonces no es una alergia alimentaria, porque realmente la mayoría de las marcas de galletas tienen leche. Si un niño tuviese esa alergia a la proteína de la leche de vaca, cualquier galleta que le des no la toleraría. Ahí hay que individualizarlo, ¿sí? Por ponerte un ejemplo. También llega a pasar, nos ha tocado pacientes que de pronto los niños no son para restringir en cuanto a kilocalorías, más bien es enséñale a comer de forma correcta, enseñándole a comer de forma correcta, incluso en un obeso, un niño con obesidad, aprendiendo a comer de forma correcta, la cantidad de kilocalorías que requiere, solito empieza a modular su ganancia de peso, incluso baja de peso, pero sin que tú le hayas restringido la cantidad de kilocalorías, porque va a ir aprendiendo a comer de forma correcta, incluso sigue creciendo de forma adecuada. Y no es como quitarle como tal energía, más bien enséñenle a comer. Primer punto, enséñale a comer de todos los grupos de alimentos, no lo restringas. Enséñale primero cómo debe comer, porque no lo ha hecho, por eso es que come demasiado. Si tú haces un recordatorio de 24 horas a un paciente con obesidad, te van a salir así, luego refrescos, jugos, galletas, papas, dulce, chocolates, no hace actividad física, no desayuna, no toma agua, así. Mira, tan solo mencioné 9 cosas. Estas son las primeras las que tienes que empezar a ir modificando. Ya después que hayas trabajado con estas, ahora sí quizás de pronto ahora sí te podrías meter a las cantidades. Pero el simple hecho de que tú modifiques estas 9, ya vas a tener resultados en el paciente. ¿Sí? Porque es hábitos, en ellos son hábitos. ¿Sí? Si nos enfocamos en hábitos, vamos a tener muchísima, pues ahora sí que muchísima información ahí y mejoras en ese paciente. ¿Sale? Déjame ver aquí porque casi ya nos va a cortar aquí esta chunche. Falta de gestación, yo creo que aquí todavía nos falta. Nos vamos a quedar en esta parte de los niños un poquito más grandes. ¿Sale? Nos vamos a quedar, dice, pero para poder identificar la nutrición crónica en las curvas talla para la edad, ¿cómo se vería? Ahí cuando te hablamos de una desnutrición crónica, Ismael, estamos hablando entre cuando tienes afectada la talla. Quiere decir que tienes una talla por debajo de las más o menos 2 desviaciones estándar. Es una talla baja, aunque tienes que identificar si esta talla es una talla baja familiar o es propiamente a una falta de ingesta energética, también lo tienes que identificar. Y la talla blanco familiar, pues ya en base a la estatura de los pares entre 2, más 6.5 en niños y menos 6.5 en niñas. Y ya en base a eso tú lo puedes checar. O bien la otra es, si ya llevas un registro de este paciente por más allá de 3 meses, se dice, después de 3 meses y que no haya crecido de forma adecuada, esto ya es una desnutrición crónica. Pero ojalá que no sea esos 3 meses, porque quiere decir que en esos 3 meses no hicimos nada. ¿Sale? Ahí lo puedes identificar. Una desnutrición crónica se refiere más en cuanto ya tienes afectada la talla. ¿Qué diferencia hay entre los puntajes Z y los percentiles? Pues básicamente como que, pues ahora sí que el puntaje Z te habla como que en la parte, pues igual en la parte numérica son básicamente como lo mismo, yo te podría explicar, porque justo a ver si te lo puedo dibujar. A ver si tengo un pincelito por aquí. Sí, mira, ahí está. Mira, por ejemplo, los percentiles te dice que realmente te ubica en
una población, el percentil 50 es donde se encuentra el promedio de la mayor densidad de esa población. Aquí el percentil 50, aquí sería, ¿sí? Y esta es una desviación, un puntaje Z0, ¿sale? Aquí sería más una desviación estándar, que es un puntaje Z, justamente, más una desviación, ay Dios, aquí, más una desviación estándar y menos una desviación estándar. ¿Qué días hago los live? Más o menos entre martes a viernes y las 7, entre 6:30 y 7 de la noche. Ajá. Y la otra es menos una desviación estándar. Ay, Dios, es Dios estándar. Ay, parece que se abrevia así. Ajá. Es justamente un puntaje Z te va a hablar en cuanto a desviaciones estándar. Y en la percentila, pues básicamente es como que lo mismo, solamente que la percentila es 50, la 75, aquí me parece que la 75, que es más una desviación estándar, o sea, ya sea que lo veas como puntaje Z o desviaciones estándar, digo, o percentila, perdón, pero básicamente es como que lo mismo. Uh-huh. Solamente que en diferente número, digamos, y acá serían 25 de percentil 25 y es menos una desviación estándar, y así se van abriendo, es como la campana de Gauss y te va diciendo cuál es justamente lo que nosotros tendríamos aquí. Bueno, ahí más o menos mi campana de Gauss, ¿eh? Este es mi percentil 50 y qué tan alejados están los demás con respecto de la media. Ay Dios, aquí ya, y aquí viene otra vez, yo voy dividiendo, aquí tengo otra división de la campana de Gauss, ya luego yo tengo otra, y aquí se encuentra ya un menor número de la población, así, justo. Dice que nomás hace, pero usted, ¿qué días nomás hace live? Te comentaba, puede ser entre un martes a un viernes, no, los viernes no, porque luego son mis descansos los viernes, de martes a jueves a las 6, 7 de la noche, puede ser ahí variado el horario. Y en caso serían los porcentajes, percentiles o puntajes Z, pues yo te diría que los percentiles, cuando tú lo graficas, ¿no? Cuando tú graficas este niño para saber cómo está creciendo, te vas a tener las percentilas aquí para que conozcas tú la velocidad de crecimiento de este niño, que se mantenga dentro de esta desviación, dentro de esta curva de crecimiento, ¿sale? Ahí lo vas a utilizar mes con mes. Ajá. Y ahora con esta parte de los puntajes Z, pues ya puedes diagnosticar el paciente, solamente que te va a dar un puntaje Z de menos 1.0 y tanto, 1.2, vamos a pensar, 1.2. Entonces más o menos estaríamos hablando entre esta desviación y la que sigue, aquí más o menos. Depende cómo lo quieras interpretar, básicamente. Ya aquí sería este puntaje Z estaría aquí, bueno, hacia arriba, bueno, si fuera menos 1.2, sí, hacia abajo, menos 1.2, desviaciones estándar, que sería entre la percentila 25 a la que sigue, que es la 10, me parece. Ahí sería. Uh-huh. O la otra, yo utilizo más porcentajes de adecuación, pero hay quien utiliza puntaje Z, o incluso también es el puntaje Z utilizas mucho para comparar una población, no sé, de pacientes que tú tienes con síndrome de Down en el hospital de Hidalgo, con los pacientes con síndrome de Down y cardiopatía, ambos con cardiopatías, pero que son de Querétaro. Entonces yo voy a comparar estas dos poblaciones y eso me va a dar qué desviaciones estándar tienen con respecto a un promedio, que es esta percentila 50. Así. Ya va a depender mucho en cómo para qué lo quieres utilizar. Pero pues básicamente son lo mismo, solamente que en un diferente enfoque, más que nada. Todos ya sé que estas percentilas es lo mismo que esta campana de Gauss. Justo. Solamente que allá son gráficas para que tú sigas una curva, una velocidad de crecimiento en el paciente, y en el otro solamente para ubicarlo con respecto a una población dada en qué punto se encuentra. Uh-huh. Ya sea una u otra. Muy bien. Bueno chicos, pues aquí nos quedamos, entonces mi rayadero ya ahorita lo voy a borrar.
y nos vemos el día de mañana. Yo creo que sí, mañana nos vemos aquí un ratito para terminar este tema y ya vemos la siguiente semana qué hacemos para seguir. Ahí está, mira, porque ya quedó borradito, que se veía muy feo. Uh-huh. Sí, gracias a ti. Y pregunten, a mí me ayuda mucho porque de pronto sus mañana entre a las 7 de la noche, espero por aquí estar. Y pregunten, a mí me gusta mucho que pregunten porque así yo aprendo mejor, uh-huh, ya aprendo más y hay cosas que de pronto yo doy por hecho que ya sé o igual ya se me olvidaron y pues acá paso a pasito. Prescripción de fórmulas. Híjole, yo ahí creo que eso me van a que son sucedáneos. Ahí de pronto el código de sucedáneos me va a decir que me va a multar por estar promoviendo las fórmulas lácteas. Por eso no me meto tanto a fórmulas. Más que nada a eso. Uh-huh. Para fórmulas lácteas sí te manejo una clase aparte donde ya te indico todas esas prescripciones de fórmulas y todo eso. Y ahí vemos concentraciones de fórmulas. El detalle que con estos lineamientos de código de sucedáneos de leche materna que no podemos publicitarlos porque es como que le damos más prioridad a este tipo de alimentos y las mamás no dan leche materna, va más en ese sentido. Por eso no promuevo tanto acá esa parte. Sí, porque pues ahí igual y nos van a multar por esa parte. Pero de determinación de requerimiento, sí, con leche materna te podría hacer un ejemplo, un videito y con leche materna lo podemos hacer y es muy sencillo. Ya ahí más o menos de acuerdo al sucedáneo que de momento tú consideres que es necesario para el paciente, pues ya ahí lo adecuas. Uh-huh. Ya sea que lo hagas así o igual te digo, ya está una clase, hay una clase en mi perfil donde viene ya donde tú puedes ya revisarlo a detalle. Ahí sí ya viene cuáles son esas indicaciones de cada uno de ellas. Bueno, entonces nos vemos aquí el día de mañana, ¿sale? Descansen rico, duerman tranquilo y pues hay que reponer energías para el día de mañana. Gracias por compartir pues este tiempo acá conmigo y pues con gusto poder platicar un rato aquí con ustedes, ¿sale? Que pasen bonita noche. Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Bye bye. Gracias Anthony. Bye bye. Vamos a terminar esto, a ver cómo se quita. Gracias, Moon.